Son las 12:22. Hoy temprano, cuando arrancamos el programa, hablábamos de esta situación de un vecino de Ocean Park, que se llama Gabriel Pérez, que tiene 46 años, que se dedica a la venta de productos artesanales. Iba en bicicleta por el balneario y fue interceptado por 4 personas de nacionalidad argentina que viajaban a bordo de 2 camionetas. Bueno, interrumpieron su paso, procedieron a golpearlo, a torturarlo, haciéndole ese submarino en la cuneta que les contábamos. Reclamándole porque, a ver, ¿dónde está lo que robaste? Decime quién fue que robó. El hombre no entendía nada. Lo llevaron a la comisaría, al destacamento de Sauce de Portezuelo, que está ahí cerquita, y en el destacamento lo esposan y lo meten en una celda. Nunca lo revisó un médico hasta el día siguiente. Bueno, evidentemente es una situación de atropello y de abuso ciudadano. Este hombre, Gabriel Pérez, no tiene antecedentes penales y además es una persona apreciada, respetada. Los propios vecinos de Ocean Park elaboraron una carta respaldándolo. Pero bueno, estamos con el doctor Sebastián Silvera, que es el abogado defensor de la víctima. Doctor, bienvenido a la mañana del 11. Muy buen mediodía. Un placer. Los hechos fueron así como los narré. Has hecho un excelente raconto de la situación, como bien dices, el jueves pasado, de la forma en que manifestaste. Primero, Gabriel se ve interceptado por una camioneta que manejaba una mujer, el cual lo rodea y le impide el paso, y en forma posterior viene otra camioneta con 3 hombres que lo terminan de rodear. Ahí él pierde el equilibrio, se cae. Y bueno, una vez allí sí, lo sujetan entre los 3 hombres, según lo manifiesta Gabriel, y lo golpean de una forma realmente inusitada, con extrema violencia, ¿verdad? Porque supuestamente él había robado, ahí tenemos las imágenes de Gabriel, ¿no?, con los golpes. Supuestamente lo acusan de que Pérez les había robado sus pertenencias. Claro, cuando la mujer lo intercepta en primer término le dice: confesá el robo que vos sabés. Inclusive Pérez, una cuestión importante a dejar en claro es que Pérez conoce prácticamente a la totalidad de los agresores, salvo a uno de los masculinos. Conocía a la mujer y conocía a los otros 2 personas. Les había vendido plantitas a ellos hace un tiempo, ¿no? Sí, incluso creo que en el pasado habían llegado a tener hasta un vínculo laboral. Nunca habían tenido ningún tipo de inconveniente. Incluso cuando la mujer lo intercepta a Gabriel, a él como que al principio lo toma como una broma, porque no entendía nada. ¿Qué haces? Y claro, después ve que lejos de ser una broma, aparte llega la otra camionetas de alta gama, de vehículos pesados. Él pierde el dominio, bueno, y se ve salvajemente agredido, como veía las imágenes. Recién está constatado. Sí, un forense al día siguiente constató las lesiones. Un forense al día siguiente constató, pero de todas maneras, vamos a decir, una vez que él lo trasladan, ya yendo al final de la situación, a Piriápolis, él lo llevan a una policlínica y el propio médico que allí actuante constata las lesiones. Ahora, estos ciudadanos argentinos que son residentes ya habían sufrido un robo, es decir, estaban... no, me quedé mirando porque se colgó la placa, pensé que nos habíamos ido de aire. Los ciudadanos argentinos ya habían sido víctimas de un robo, otra persona ya los había robado, como que había un antecedente, precedente, que, bueno, indujo a que de repente acusaran a Pérez sin tener nada que ver. Aparentemente sí, justamente cuadró que hubo una ola de robos en la zona de Ocean Park. Esta gente aparentemente habría sido víctima de hurtos y efectivamente se la agarraron con nuestro defendido. Y creo que es un tema no menor a destacar, porque cuando a Pérez lo llevan, luego de golpearlo, maniatarlo, llevarlo en contra de su voluntad, inmovilizado en la camioneta hasta el destacamento de Sauce de Portezuelo, él les dice, uno de ellos, de los presuntos agresores, les dice a la policía: acá te trajimos otro. O sea que creemos que es un tema que como que están operando una suerte de grupo parapolicial, digamos, que se dedica a hacer arrestos ciudadanos, porque yo entiendo que vos sos un ladrón o que vos tuviste que ver con el robo de la casa de fulano, mengano, sultano, perengano, y te llevo y te pongo a disposición de la justicia. Está bueno que usted como abogado nos diga qué es o qué implica o cuáles son las potestades comprendidas dentro del arresto ciudadano, que es una herramienta que se puede utilizar para la población civil, en la que puede interceptar a una persona que cometa un delito y detenerla, inmovilizarla hasta que llegue la policía. Solamente eso. Sí, como bien dices, el arresto ciudadano implica la aprehensión del sujeto
en el momento de la comisión del delito o inmediatamente en forma posterior, ya sea cuando el sujeto intenta ocultarse o huir. Que en ninguno de estos casos fue lo que sucedió con Pérez, ¿verdad? Desconozco los casos anteriores. Está bien, pero para definir lo que es el arresto ciudadano. Claro, una vez, e incluso en forma posterior a que se den estas circunstancias, deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, la autoridad fiscal o la autoridad policial, en forma inmediata. Por eso es excelente la cuestión que planteas, porque desconociendo los casos anteriores, el caso de Gabriel Pérez, lejos estuvo de ser un arresto ciudadano. Han habido varios antecedentes que también lo vamos a hablar, inclusive protagonizado también por ciudadanos argentinos que exceden claramente lo que es un arresto ciudadano. Por eso me interesaba, nosotros lo hemos dicho muchas veces, pero que lo diga un abogado, el arresto ciudadano, o sea, usted, estimado y estimadas televidentes que están mirando, pueden el día de mañana realizar un arresto ciudadano que implica eso, detener a la persona infragante y delito en el momento que se oculta o inmediatamente posterior cuando intenta huir, inmovilizarlo y esperar a la autoridad policial, o bueno, que va a ser más rápido que llegue la policía, que llegue un juez o un fiscal, ¿no? Pero eso no me da potestades, por más enojo y bronca y cosa que me haya hecho, a pegar una piña, a patearlo, a atarlo, a hacerlo un submarino. Nada de eso está contemplado en el arresto ciudadano, en cuyo caso yo estoy incurriendo en otros delitos. Naturalmente, naturalmente. Incluso tampoco es viable y es jurídicamente correcto hacerlo con una persona, que no es el caso, pero con una persona que haya cometido un delito. No se puede proceder de esa forma al día después, por ejemplo, para poner un ejemplo. Naturalmente, la Fiscalía ya está trabajando en el caso, pero naturalmente en caso de constatarse lo manifestado por nuestro defendido, sin lugar a dudas podría llegar a existir una serie de delitos, como bien son las lesiones, las cuales ya están constatadas, privación de libertad, violencia privada, entre otros, justicia por mano propia. Y bueno, naturalmente después será la Fiscalía, quien es el organismo competente y que deberá, en su caso, atribuir el delito al caso concreto. ¿Cuál es la situación procesal de las personas implicadas y cómo está Pérez? La situación procesal de los presuntos agresores están emplazados para el día 19, para el miércoles 19. Nosotros en principio manifestamos una preocupación en el sentido como 2 de ellos son argentinos, de que efectivamente se mantuvieran dentro del país, ya que en ningún momento se dispuso ninguna medida asegurativa, como ser el cierre de fronteras, pero según tenemos entendido, y también se ha comunicado uno de los abogados defensores de estos presuntos agresores, estarían en principio concurriendo en tiempo y forma el miércoles 19 a prestar declaración. En lo que hace a Pérez está muy mal, no solamente desde el punto de vista del daño físico, del dolor que recibió por esa brutal paliza que se le dio, sino que está afectado psicológicamente. Incluso ayer él nos dijo que pensaba salir en la bicicleta a vender unos hongos en conserva y unas plantitas, que es a lo que él se dedica, y que le dio una serie de puntadas en la cabeza y dio vuelta para la casa y se quedó en la casa. Hay que ver, ¿no? Porque esto también puede tener consecuencias posteriores. Esa brutal golpiza en la cabeza a este hombre, bueno, hay que, obviamente, estará en un seguimiento médico para ir chequeando de que no tenga ninguna consecuencia posterior, lo que redundaría inevitablemente en un agravamiento de la situación de estos ciudadanos argentinos. Yo decía, no es la primera vez que pasa, hace poco en la zona de Pinares, por ahí, hubo también una persona que de repente se vio atacada por varios individuos, inclusive también había mujeres, y lo acusaban de que recién fuiste vos el que nos robó en casa. Y la persona que estaba siendo objeto de esa agresión le decía, pero yo soy vecino de ustedes, yo no hice nada. Bueno, lo molieron a palos. Inclusive se acuerdan que el hombre intentó irse y salió en un cuatriciclo y lo persiguieron hasta que lo agarraron, lo tiraron al piso. Bueno, una serie de agresiones que decimos, bueno, pero ¿qué está pasando, no? O sea, han habido situaciones donde se ha excedido la normativa y la potestad que está vigente según la reglamentación, que es lo del arresto ciudadano. Y lo que nos llama la atención es que hay siempre ciudadanos argentinos residentes implicados. Yo no sé si tienen un factor de violencia ya incorporado. Hemos visto las barbaridades que ocurren en Argentina, el caso de los rugbyers, pero como que hay una violencia extrema y que se cruza el límite y bueno, tenemos que marcar bien cuál es el territorio aquí en Uruguay, ¿no? Sí. ¿Cómo son las reglas de juego? Sí, naturalmente
ese caso que manifestabas es un caso que tiene cierta similitud. Se aprecia un grado de un aumento de violencia en la sociedad notoria, por encima de orígenes de los ciudadanos. Pero como hablamos fuera de aire recién, sí vemos con preocupación que a veces algunos ciudadanos argentinos, que son los menos, que es la excepción, Sí, señor. traen ciertas costumbres de su país en una especie de forma de hacer justicia por mano propia que de ninguna manera podemos permitir que en un Estado de Derecho y con todas las garantías de un Estado democrático como el uruguayo se apliquen acá. Sin duda. Allá puede ser, aquí no. Bueno, así que hay que esperar al miércoles siguiente al feriado del 18 de julio, el miércoles 19, para comparecer en Fiscalía. Ahí tomarán las declaraciones y ahí verá, usted como abogado defensor de Pérez, de la víctima, ¿qué podría llegar a pedir? Sí, naturalmente vamos a estar presentes en esas declaraciones. Recién ayer tuvimos acceso a la carpeta investigativa y seguramente estaremos pidiendo alguna ampliación de prueba. Y lo que naturalmente nos interesa es que la fiscal actuante, la Fiscalía de turno, tome declaración en forma directa a la víctima, que es Pérez. A nosotros nos parece fundamental que la fiscal tome conocimiento, no por la declaración de Pérez en sede policial, sino que tome conocimiento de primera mano de la versión de los hechos de la víctima, ¿verdad? Eso creemos que es fundamental. En función de todo esto, usted podría llegar a pedir, se podría pensar en un procesamiento, aunque sea sin prisión, por la comisión de algún delito. ¿Es muy prematuro hablarlo? Yo creo que es muy prematuro en el sentido que hay muchas aristas de la causa que se van a ir viendo con el transcurso del tiempo. No creo que sea una cuestión que se vaya a dilucidar el miércoles ni a la brevedad, porque, por ejemplo, hay varios temas vinculados, como ser cuando llevan a estas personas inmovilizadas a Pérez al destacamento de policía, les dicen, acá les traemos otro más. Yo creo que ese tema no es un tema menor y que habría que investigar a ver si no hay un modus operandi ahí con complicidad o no, de la autoridad policial para saber hasta dónde tendría que ir el margen de la investigación. Agregar como dato nada más ilustrativo que estos ciudadanos argentinos involucrados en esta agresión son comerciantes de la zona, tienen emprendimientos vinculados a la gastronomía, o sea que además de ser argentinos residentes es gente que viene, que invierte, que apuesta por el Uruguay, pero son esos costados, esos ribetes, esas aristas del comportamiento, del procedimiento que tienen en algunos casos que evidentemente rayan lo inadmisible, ¿verdad? Porque además están violando otras leyes. Doctor, yo le agradezco mucho que haya venido este ratito a explicarnos un poco la situación. Nuestros saludos a Gabriel Pérez, que se mejore y bueno, estaremos atentos a lo que pasa el miércoles y días posteriores a ver cómo se desarrolla esta causa. Naturalmente los agradecidos somos nosotros y destacar una cuestión que lo hacemos en cada medio de prensa que se ha comunicado con nosotros, ya sea nacional o aquí del departamento. Fundamental su actuación en el sentido de dar publicidad a este tema, porque quizás si no al tratarse de una persona humilde y con muy pocos recursos, si no hubiera tenido la posibilidad de hacer público su caso, no sé si se le habría dado la importancia que nosotros humildemente creemos que amerita. Así es. Gracias, doctor. No, Hasta gracias pronto. a usted. Un placer. Hacemos una pausa, son las 12:35, ya venimos.